El nuevo episodio de Culturítica está por comenzar. Platiquemos con Jorge David Aljovín Navarro acerca del fracaso del gobierno abierto en México. No te muevas, también acompáñanos a escuchar las ocurrencias de Platón. Ya vamos a comenzar. México es uno de los 8 países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto, la cual está conformada actualmente por 75 países, 104 gobiernos locales, así como de diversas organizaciones de la sociedad civil. ¿En qué consiste esta alianza? La Alianza para el Gobierno Abierto, en términos muy sencillos, es una iniciativa multilateral donde México es uno de los países fundadores. Nace en el año 2011, específicamente el 20 de septiembre, y su propósito era básicamente revisar 4 niveles. Esto es, lograr la colaboración del gobierno con la ciudadanía y darle seguimiento a las acciones de gobierno desde 4 ejes. Uno es el de la transparencia, el segundo eje es el de la rendición de cuentas, el tercer eje es el que tiene que ver con la innovación tecnológica, y el cuarto es algo muy importante, que es la participación ciudadana. Por lo tanto, lo que tenemos en esta Alianza para el Gobierno Abierto es, en pocas palabras, es darle seguimiento a las acciones de gobierno, pero con el acompañamiento de la ciudadanía. Desde el punto de vista orgánico, también, que es muy importante saberlo, se instaura un secretariado que está conformado por 3 partes. Un representante del gobierno, que en este caso del gobierno mexicano es la Secretaría de la Función Pública. Por otro lado tenemos el INAI, que está en vías de desaparición, y el tercero es un coordinador de todas las organizaciones civiles que le darán seguimiento a estas acciones de gobierno. Por lo tanto, lo que tenemos es que esta Alianza para el Gobierno Abierto lo que busca es transparentar las políticas públicas, que los ciudadanos las puedan vigilar, no solamente elegir a sus gobernantes o vigilar el ejercicio de ese poder que le entregaron en las urnas, sino también controlar, fiscalizar cada uno de los resultados, porque lo que nos damos cuenta al día de hoy es que tenemos mucha información, pero no sabemos la calidad de esa información. Por lo tanto, esto es muy importante en cuanto a la Alianza para el Gobierno Abierto, donde se establecen por parte de los estados firmantes planes de acción. Y estos planes de acción establecen compromisos en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, participación ciudadana, y finalmente todo esto lleva también a la innovación tecnológica. ¿Qué es un gobierno abierto? Un gobierno abierto, en pocas palabras, es la coparticipación, esto es la cogobernanza entre el gobierno y la ciudadanía. Esto es la posibilidad de que los ciudadanos le puedan dar seguimiento a las propias acciones de gobierno. De otra manera, si no sabemos qué acciones lleva a cabo nuestro gobierno, no podemos controlarla. Por lo tanto, eso es lo que se busca a través de la gobernanza con el gobierno abierto, que son datos abiertos bajo la revisión de ciertas métricas y que permitan la participación ciudadana. ¿México cuenta con un gobierno abierto que promueve la gobernanza colaborativa con la ciudadanía? Lo que hemos tenido en el papel a partir de los planes de acción y las métricas que se han hecho es que hemos tenido un retroceso en el actual gobierno del presidente López Obrador. Tenemos indicadores, hay que decirle a la gente que estas métricas te determinan cuán abiertos son los gobiernos, no solamente en el ámbito federal, sino también en el local, en el municipal, y que llevan una métrica entre 0 y 1, y lo que nos encontramos es que México ha retrocedido, ya ha llegado a un 0.46, y lo cual refleja que, si bien hemos tenido ciertos avances en materia de transparencia, hemos tenido serios retrocesos en los temas de participación ciudadana y de rendición de cuentas, porque una cosa es que la información esté, pero no sabemos su calidad, pero tampoco sabemos si la autoridad está cumpliendo con sus objetivos. México forma parte de los países impulsores del gobierno abierto, el cual tiene como uno de sus fines principales fomentar la transparencia. Pero en esta materia, el sexenio de López Obrador ha dejado mucho que desear. Háblanos, por favor, sobre el estado actual de la transparencia en México.
La transparencia tiene enormes retos. Primero, desde el punto de vista orgánico, lo que nos encontramos es con una amenaza por parte del gobierno federal, que en lo que se ha denominado el Plan C, pues hay una clara intención de desaparición del INAI. Y esto que lleva a cabo, que uno de los ejes rectores desde el punto de vista orgánico para justamente vigilar las métricas del gobierno abierto se ve amenazada. Hay que recordar que tenemos un representante del gobierno, el INAI, y representantes de las organizaciones civiles. Por lo tanto, esta triada se quedaría sin uno de los elementos. Y por otro lado, también hay que decir que no solamente en el sexenio del presidente López Obrador, sino que anteriormente también en el sexenio del gobierno del presidente Peña, pues el problema que hemos tenido es la amenaza y por otro lado, la puesta en peligro de los datos de periodistas y de ciudadanos, que ha llevado a la interrupción, no solamente en su momento del tercer plan de acción, sino también de este quinto, que habrá que recordar con las filtraciones que en su momento se dieron, en el caso de la Sedena, de este programa que se llamaba Pegasus, que revisaba periodistas, que revisaba de manera indebida pues, a personas de las organizaciones civiles. Por lo tanto, lo que hemos tenido son enormes retos donde no hemos podido tener verdaderos datos abiertos porque el gobierno, si bien lleva a cabo sus mañaneras, pues no hemos tenido esta posibilidad de contrastar esos datos. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido letra muerta en el sexenio de López Obrador. Ha sido letra muerta en el sentido de que ha habido justamente una clara intención de debilitamiento del INAI, desde el momento de que no se han nombrado a sus comisionados o comisionadas faltantes, no se han llenado las vacantes, pero también desde el punto de vista de un mensaje claro que ha dado el gobierno y que es preocupante, que se ve ya no en el derecho a la información, como su nombre lo dice, un derecho, sino que se ha visto que es un impedimento para el gobierno para lograr sus objetivos. Y esto es de enorme preocupación no solamente en México, sino en toda la región, donde nos encontramos que de acuerdo al Latinobarómetro del año 2023, el 35% de las personas simplemente son las que creen en la democracia y prefieren renunciar a ella en dado caso que les den bienes, servicios, programas sociales, etcétera. Por lo tanto, este es un tema donde la transparencia la veíamos como un derecho, ahora se ve como un impedimento. ¿Cómo afecta al ejercicio del derecho a la información el debilitamiento del INAI provocado por el gobierno obradorista? Pues afecta de enorme manera. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que la información es poder. Y al tener la información tenemos la posibilidad de fiscalizar los actos de gobierno. Si no existen estas instituciones, lo que se está apostando es a una concentración del poder, esto es, absorber este tipo de órganos que no sean autónomos y que respondan al gobierno en turno. Por lo tanto, esto es un enorme retroceso, no importando el color político de que se trate, sino que va en contra de los propios principios del gobierno abierto, que apuesta justamente que todas las acciones públicas, todas las políticas que tenga el gobierno puedan ser revisables, y al estar concentradas en el propio Poder Ejecutivo sería juez y parte, y por lo tanto los incentivos para aperturar los datos serán muy limitados. ¿La desaparición del INAI propuesta por AMLO representaría un retroceso a la vida democrática del país? Efectivamente sí lo encuentro que sería un retroceso en el sentido de que las sociedades son libres en el sentido de que haya más información. Mientras se restringe la información, lo que nos encontramos son espacios para la corrupción, los espacios para el ocultamiento, y me parece que esto no es lo que se busca a través de las iniciativas de gobierno abierto. Esto es justicia y gracia para los amigos, pero veremos que todo el poder de la ley para los enemigos. Entonces me parece que eso en nada contribuye a tener parámetros objetivos, y sobre todo el gran impedimento que tenemos en nuestro país es que no tenemos sistemas homologados, no tenemos normas claras, por lo tanto no sabemos cuál es el espacio que tenemos los ciudadanos para participar y cogobernar justamente en estas políticas de un gobierno abierto. Platón, ¿qué haces?
Me tomo una selfie en el Paseo de las Heroínas. Oye, hablando de mujeres, ¿qué opinas de que México tendrá su primera presidenta de la República en toda su historia? La elección de una mujer como presidenta del país es un hecho notable y merece ser celebrado si se basa en las capacidades y virtudes de la presidenta, y no por su género. ¿En sus capacidades y virtudes? En la República argumenté que las mujeres, al igual que los hombres, pueden ser guardianas y gobernantes si reciben la misma educación y preparación. La aptitud para gobernar no reside en el género, sino en la virtud y conocimiento para gobernar con justicia y sabiduría, siempre buscando el bien común. ¿Crees que una mujer en la presidenta cambie la dinámica política y social de este país? Sí, siempre y cuando sea consecuente y gobierne con perspectiva feminista. O la dejen, porque en la política la misoginia todavía está presente. Sin embargo, te reitero, el cambio real proviene de la sabiduría y justicia con la que gobierne. En México, la lucha por la igualdad de género ha sido un tema importante. ¿Cómo crees que este avance podría influir en la percepción y roles de las mujeres en nuestra sociedad? La elección de una mujer puede servir como un símbolo poderoso de igualdad y capacidad, desafiando los estereotipos y prejuicios que existen. Pero ella tiene que poner el ejemplo, gobernando con autonomía, de López Obrador. Sí, se vio muy mal que como presidenta electa ofreciera abrir el debate sobre la reforma judicial en un parlamento abierto y luego de que Obrador no estuviera de acuerdo, ella se echara para atrás y afirmara que el plan C va porque va. Su primer reto será no subordinarse a la política patriarcal y autoritaria del presidente. Así inspiraría a más mujeres para que participen en la política. Otro de los haces del gobierno abierto es la rendición de cuentas. ¿Consideras que en este aspecto sí cumplió la administración obradorista? La rendición de cuentas en este gobierno en especial no ha sido uno de los grandes focos iluminadores, porque justamente lo que se busca es creer en la palabra del señor presidente de la República. Entonces me parece que cuando se habla de un gobierno abierto se habla de institucionalizar la propia posibilidad de conocer las políticas públicas que tiene el gobierno. Lo que nos hemos quedado es en una buena intención por parte del presidente de la República de informar a través de las mañaneras, pero sin la posibilidad de tener un mecanismo de control. Esto lo que nos revela es que casos como los de Ayotzinapa, persecución de periodistas, etcétera, no pueden al final del día ser contrastados ni saber cuáles son las verdaderas métricas en estas áreas. Sobre todo lo que hemos visto amenazado durante este gobierno es justamente tenemos una menor libertad de expresión, tenemos la posibilidad de que se puedan expresar y contrastar ideas, y eso es preocupante sobre todo en el tema de rendición de cuentas, donde los ciudadanos se deben de someter también al escrutinio público, y lo que hemos visto es que el gobierno ha construido una narrativa donde se entiende que todo tema de rendición de cuentas, de transparencia, es un obstáculo para lograr sus verdaderos objetivos, pero más bien eso se debería de ver al revés. Contrastar, fiscalizar es una manera de mejorar y potencializar las políticas públicas. La comunicación política de López Obrador de "yo tengo otros datos" vulneró el derecho a la información e impactó negativamente a la rendición de cuentas. Vulnera justamente porque en el sentido de que la ciudadanía solamente tiene una versión de lo que señala el propio Ejecutivo Federal, y los principios del gobierno abierto significa la posibilidad de contrastar, de poder dialogar en igualdad de condiciones, y en este sentido las propias organizaciones civiles que forman parte de esta iniciativa no han tenido esa posibilidad, sobre todo, reitero, cuando hemos encontrado con programas como Pegasus, donde han sido espiados, que han sido limitados, que se les amenaza, y por lo tanto no existen condiciones para conocer hasta dónde también llega la participación ciudadana. Y en este sentido, ¿a qué me refiero? Cuando tú entras justamente a la Plataforma Nacional de Transparencia, te encuentras con mucha información, pero que esta información no está sistematizada, no está ordenada, no tiene un lenguaje ciudadano, y por otro lado no hay estándares que te permitan saber o conocer cómo se pide
la información, porque a partir de legalismos, de ciertos términos muy especializados, lo que se hace es rechazar las propias informaciones que la ciudadanía solicita, y sobre todo cuando vemos en el tema de las obras faraónicas, donde estos datos se reservan y que la ciudadanía no los puede conocer. Según la denominada de rendición de cuentas vertical, el ciudadano con su voto premia o castiga al partido gobernante en el ejercicio del poder. En la pasada elección presidencial, ¿el electorado reiteró su satisfacción por la gobernanza de López Obrador o qué fue lo que sucedió? Me parece que no estamos en un tema de gobernanza, porque esos son términos bastante abstractos. Me parece más bien que el resultado del 2 de junio respondió justamente a la narrativa que nos revela el propio Latinobarómetro del año 2023, donde tenemos una ciudadanía que cree menos en la democracia y que está satisfecha con aquellos gobernantes que pueden satisfacer sus necesidades básicas. Y aquí hay que ser muy concretos en este sentido. La ciudadanía no vota por valores, por democracia, por transparencia, rendición de cuentas, sino lo que quiere es la solución de sus problemas reales en el día a día, cuando nos encontramos, por ejemplo, que los programas sociales representan entre un 30 o un 40% de sus ingresos, y eso ha hecho que justamente una mirada diferente, donde no se apueste tanto a los derechos como el derecho a la información, sino lo que se quiere es salir del día a día con tu cuenta y la posibilidad de darle un mejor porvenir a tu familia. Entonces me parece que hay que lograr un equilibrio entre las variables más abstractas con lo más concreto que la ciudadanía quiere, que es la satisfacción de sus necesidades básicas. La oposición cuestiona el triunfo de Claudia Sheinbaum y lo califica de ilegítimo por ser producto de una elección de Estado. Considera que el resultado electoral dista mucho de ser una aprobación de la continuidad de la Cuarta Transformación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Efectivamente, no se debe negar que hay incentivos para una elección de Estado donde el gobierno federal contó con todos los elementos para imponer una narrativa, pero también esto debe pasar por una propia autocrítica de la oposición, donde no entendió ese lenguaje cercano a la gente de poder solucionar sus problemas del día a día, y me parece que la estrategia en algún momento tendrá que ser totalmente modificada. Más allá de la confrontación, lo que se tiene que buscar es un diálogo de colaboración, y este tema del gobierno abierto lo que plantea ya no es un diálogo vertical donde los gobernantes le indiquen a los ciudadanos qué hacer, sino más bien un plano horizontal donde la ciudadanía pueda participar aún más, y aquí es el enorme reto que tendrán todos los partidos políticos en nuestro país, la posibilidad de que la ciudadanía verdaderamente participe en estos procesos de construcción de plataformas políticas que el día de mañana, cuando lleguen a ser gobierno, pues permitan la construcción de políticas públicas en concreto. La participación ciudadana en un gobierno abierto no se refiere a consultas ciudadanas no vinculantes a las decisiones gubernamentales sin espacios públicos de colaboración, sino a la toma de decisiones junto con el gobierno para lograr soluciones en la atención de los problemas públicos. En el gobierno de López Obrador, ¿fue abierto respecto a la participación ciudadana? Pues lo que hay que decir que fue una participación ciudadana a medias, porque se trató de eufemismos. Simplemente se dijo todo para el pueblo, pero sin el pueblo, con una idea de despotismo ilustrado. ¿Esto qué quiere decir? Cambia todo para que todo siga igual. Esto es la posibilidad de hacer consultas, pero sin que sean vinculantes y que no se tengan los mecanismos para darles un seguimiento. Creo que el enorme reto de nuestro país es no solamente quedarnos en el voluntarismo, sino la posibilidad de tenerlo institucionalizado en nuestra Constitución, en nuestras leyes, y que todos tengamos certezas de las reglas del juego. Porque justamente lo que ha impedido que el gobierno abierto pueda prosperar en temas de transparencia, de rendición de cuentas, de innovación tecnológica, pues es básicamente que no tenemos las reglas claras, no sabemos hasta dónde llega la participación ciudadana y hasta dónde podemos exigir. Un gobierno abierto tiende a consolidar la democracia, pero para muchos politólogos, el gobierno de AMLO fue populista y autoritario. ¿México reprobó en la implementación de un gobierno abierto?
Sí, estamos reprobados si vamos a las métricas. Efectivamente, un 0.46% significa que estamos por debajo de la media si lo tomamos entre 0 y 1. Pero lo que también habrá que decir que es un proceso de la propia lógica autoritaria que hemos tenido en nuestro país. Lo que tenemos que apostar es justamente a la construcción de un proyecto republicano desde el punto de vista de la oposición, porque mientras la gente no vea una alternativa en la oposición, pues este será el gobierno que seguirá eligiendo, y me parece que la elección del 2 de junio nos dio una enorme lección, donde vimos que por más que se pueden hacer críticas en cuanto a métricas, a un lenguaje más bien como lo pinta el propio gobierno como neoliberal, pues la gente lo que requiere es menos crítica, menos confrontación, más acción y más resultados, que ese es el gran reto que tendrán los partidos de oposición en el futuro. ¿Consideras viable que Claudia Sheinbaum adopte el modelo de gobierno abierto? ¿La futura presidenta dará continuidad al gobierno autoritario y populista de López Obrador, o le darás el beneficio de la duda? Mira, si lo decimos en términos políticos, diríamos que hay que darle el beneficio de la duda, pero también hay que decirlo de manera muy clara. Tiene muy pocos incentivos para cambiar la política de lo que se ha denominado la cuarta transformación, porque esa política le ha permitido llegar al poder, no solamente con una votación similar a la de López Obrador, sino llegar a ser la presidenta más votada de toda la historia. Me parece que sería un craso error que dejara esa política de la cuarta transformación y buscar apegarse más a los principios del gobierno abierto, porque justamente lo que tenemos es una incompatibilidad en temas de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica con los propios valores de la cuarta transformación, que hay que decirlo con todas sus letras, apuestan a un liderazgo fuerte, a un liderazgo que sea omnipresente y donde solamente el Ejecutivo tenga la voz cantante sobre los otros poderes. Por lo tanto, no soy tan halagüeño en los pronósticos. Me parece que la doctora Sheinbaum continuará con la línea dura del presidente López Obrador. Si tuvieras que hacernos un panorama, una radiografía de lo que crees que va a ser el gobierno que viene, ¿qué nos espera? Pues lo que vamos a decir es continuidad, pero con cambio. Esto es simplemente, si lo tomamos desde el punto de vista simbólico, tendremos a una mujer en el poder. Esto es la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, y desde el punto de vista del fondo, de la propia narrativa, me parece que el cambio vendrá por la posibilidad de modernización del propio proyecto de la cuarta transformación, pero recordando que creo que sus valores van a seguir intactos. Esto es una política que rechace la apertura de espacios democráticos, una cultura donde habrá imposición, autoritarismo, pero dándole justamente una política social a las personas. Entonces me parece que la doctora Sheinbaum en este sentido pues revalidará lo que se ha comentado en este viejo debate de si será en la sucesión de Lázaro Cárdenas, si será la Múgica o el Ávila Camacho. Me parece que se irá por el ala mucho más radicalizada, y cuando logre consensar los resultados, finalmente ya podrá ser ella misma. Por eso me parece que habrá que dividir su gobierno en una primera parte y en una segunda parte del sexenio, donde veremos que dependerá de los resultados que obtenga en la primera parte para que ella pueda ser autónoma. Es la primera mujer presidenta y no es solo un hecho importante para el país, sino también para el feminismo. ¿Consideras que en el tema que se relaciona a las mujeres va a ser un gobierno abierto? Me parece que es una deuda pendiente y tendría que serlo, pero me parece que tampoco existen los incentivos para que caminemos o transitemos hacia valores como los temas de igualdad y paridad, sobre todo por lo que hemos encontrado que es un gobierno que en este tema de políticas no ha sido tan proclive a su desarrollo. Por lo tanto, en este sentido creo que la doctora Sheinbaum va a estar superada, pero lo más importante es que este nuevo gobierno nos representará al final del día en qué espejo se quieren ver las mujeres de este país, en un espejo donde veremos políticas de género desde el punto de vista autoritario, o veremos más bien en un espejo donde tendremos una política de progresividad que hemos tenido en los últimos años. Entonces creo que la doctora Sheinbaum tiene que optar, pero me parece que esto dependerá justamente de los resultados que obtenga en los primeros 3 años de gobierno. Si no le son favorables, tendrá que continuar por el espejo, el retrovisor autoritario, sacrificando el lado progresista.
Y por último, a manera de propuestas, ¿cuál sería una solución para contar con un gobierno realmente abierto y ciudadano? Pues en lo inmediato tenemos que decirlo así. El plan C tendrá que repensarse, redimensionarse por lo que se refiere a la desaparición desde el punto de vista orgánico del INAI. Porque si no tenemos esa precondición ya no podremos hablar ni siquiera de un gobierno abierto, porque justamente no tendremos una institución autónoma que nos pueda dar esos datos, que nos permita confrontar o que genere los incentivos para una participación ciudadana. Por eso me parece que más allá de hablar de compromisos y de la posibilidad de cómo se debe de presentar la información o cómo se debe entender la participación ciudadana, ahora lo urgente en nuestro país es impedir que los órganos autónomos desaparezcan, porque de lo contrario, por lo que se refiere al gobierno abierto, una desaparición del INAI significaría justamente la sepultura y la desaparición de esto que se ha denominado como Alianza para el Gobierno Abierto.